Y en este primer domingo del año 2023, nuestro invitado de hoy es José Gaviria, para hablar de esperanzas, de música, de sus años nuevos, de todas esas cosas importantes que hacen que nuestro país y nuestra gente siga adelante. José Gaviria. Año nuevo. Yo sí tengo que decírtelo, yo tengo mis rituales, soy un tipo complejo, me reúno con mi gente, les entrego una EMA donde se escriben los deseos, tratamos de comunicarnos con los dioses, me emborracho pero ya después, o sea, tengo mi vuelta específica y la hago en familia, no voy a fiestas ni nada. Y amigos. ¿Tienes rituales? ¿Cómo es ese año nuevo? Yo nunca he sido mucho de fiestas y nunca busco la fiesta. Entonces, digamos que nunca se me ha ocurrido como decir, uy, ¿dónde será la fiesta de Año Nuevo este año? ¿Por qué no hacemos un paseo? ¿En qué ciudad? ¿En qué vaina? ¿Quién la está organizando? Nunca. Siempre ha sido en familia. Y en la familia siempre ha habido los agüeros típicos. Yo, digamos que he creído en la mayoría, como el dar la vuelta a la manzana con la maleta para viajar. Yo he hecho eso muchos años de mi vida. Te creo. Sí. Muchos años. ¿Y has viajado? Y no he parado de viajar. Entonces, pues, tampoco es que haya parado de viajar cuando no haya salido, porque no he salido siempre, pero la mayoría de veces he salido con la maleta. A veces no hay maleta y hemos salido con morral y empezamos a comentar y decir, bueno, que el viaje no sea tan corto por salir con morral en vez de maleta, pero lo hacemos. Las lentejas, por ejemplo, mi mamá, digamos que la prosperidad, la idea de prosperidad es importante. Yo creo que es importante para todo el mundo. Desearla, sentirla, traerla. Tanto mi suegra como mi mamá pueden estar siempre pendientes de eso y pendientes de que tengamos lentejas en los bolsillos o que tengamos algo de oro dentro de la copa de champaña a la hora de brindar. Ese tipo de cosas están, y las 12 uvas y todo. A mí me parece que esa parte del proceso, del ritual, van marcando como el itinerario de la noche y de todo que es divertido, porque a la larga tiene que ser entretenido. Pero tiene que haber también un recogimiento, una sensación de pasar la página, de esperanza, de que viene algo bueno y nuevo y todo, porque si no, ¿para qué? ¿No? O sea, porque además es simbólico que sea el año nuevo y que sea no sé qué, y pues no para todas las culturas es la misma hora ni el mismo día. Es más, así no hablemos de cambios de culturas o simplemente con los usos horarios, pues no es la misma hora para todo el mundo, pero tenemos que poner códigos que obedezcamos a ver si más o menos nos ponemos de acuerdo, y listo, perfecto, que sea el 31 de diciembre, ese es el día. Me encanta, y me encanta la Navidad y el Año Nuevo, me encanta como ese paquete, las semanas antes de Navidad, saber que ya viene el Año Nuevo. Y de hecho, me gusta tanto que me da un poquito de presión desde el 1 de enero. Siento como que se fue una parte emotiva grande y me siento como en domingo lluvioso un buen rato. Sí, a mí me pasa lo mismo, el primero como que siento nostalgia. ¿Cierto? Esto No es guayabo, es nostalgia, es otra cosa. Sí. A veces es guayabo, pero esto es más allá. Y es una melancolía que por un lado también es chévere, porque esas emociones de nostalgia y melancolía son buenas de sentir. De hecho, pues, bueno, en mi campo de trabajo, por hacer canciones y todo eso, yo las traigo a cuento más fácilmente, precisamente porque estamos haciendo obras o proyectos o canciones o lo que sea, donde uno tiene que construir emociones y sentimientos, y entonces uno les pone etiqueta. Queremos sentir melancolía. Este acorde me da melancolía. Esta progresión me da nostalgia. Este tipo de cosas se hace. O sea, las buscamos. Y eso es bueno sentirlo. Entonces no me choca del todo sentirla, pero me impacta lo suficiente para contarlo. ¿Tienes comunicación con Dios? ¿Cómo es tu comunicación con Dios? Sí, total. Yo rezo, es muy personal la comunicación. Rezo, agradezco muchos días de mi vida. Yo soy de los que llego a mi casa, hoy en día a mi casa, llego y agradezco el lugar donde vivo, la casa que tengo, el barrio donde estoy. Y
Y cuando tengo problemas, dilemas o preocupaciones también puedo tener esa conexión donde estoy como pensando, comunicándome y todo. Pero además hay una cosa, yo te decía que yo soy arquitecto y entonces la arquitectura religiosa para mí siempre fue importante. Me encantaban las edificaciones, las iglesias, me parecía maravilloso que uno generara templos por sus creencias, ¿cierto? Y que resultaran en unos edificios majestuosos. Y a veces también las capillas más sencillas son la cosa más divina. Entonces, para mí la religión en parte también tiene que ver con eso, con conocer sitios de culto y de ver las edificaciones. Es mi arquitecto saliendo allá a pasear y a encontrar eso y a maravillarse. Y si tú juntas la música con esa sensación, con la religión, es una maravilla, por ponértelo de alguna manera. O sea, ir en los lugares donde hay catedrales y oír un coro cantando con órgano dentro de una catedral, esa conexión es alucinante, alucinante. Yo he estado en sitios que me han impactado, que cuando yo he llegado y está la iglesia sola, la catedral sola, yo he cantado. Y he cantado, y me acuerdo que una vez canté en latín algo que cantábamos en el coro del colegio, que me acordaba, que hasta el día de hoy me acuerdo. Y entonces lo cantaba ahí, y yo siempre he sentido esa conexión. Y esto me hace pensar en algo que me acabo de acordar, y es que hace unos años hice un disco de Navidad con Jon Secada. Y entonces eso en la serie de discos que hago con Sura todos los años. Y en ese disco específicamente hicimos como un medley, como un mosaico de varias canciones de Navidad con arreglos que hicieron estos señores de Boyz II Men, que son divinos, que también vos ves los venezolanos hicieron, pero nosotros hicimos un híbrido agregando otras cosas, y para empatar las dos canciones yo tenía que crear unos coros y crear una forma de hacer la transición de una canción a la otra. Y yo me la inventé y empecé a cantar solo. Yo muchas veces canto solo en el estudio y hago coros de los proyectos y armonizo a distintas voces y todo eso es natural. Entonces yo me pongo al lado de la consola con un micrófono y empiezo a grabar. Una melodía llevó a la otra, empecé a armonizar, se me creció ese coro y yo cantaba, y de pronto, y no estoy exagerando, de pronto, en un momento yo estaba cantando una canción que estaba haciendo esta parte, uniendo dos canciones que son religiosas, porque las canciones dicen Gloria a Dios. Es la canción que dice Gloria a Dios y tal. Así que yo estaba uniendo esas dos canciones, por tanto mis coros decían eso. Y yo una de las frases largas que estaba haciendo decía Gloria a Dios, solo que yo la alargaba y Gloria a Dios de una manera tal, no sé qué. Yo entré en un trance muy particular. Al principio pensé que era por la cantidad de aire, porque los cantantes, y cuando uno hace coros y muchas cosas seguidas, es fácil trabarse con aire. De tanto la respiración, inhalando y exhalando, diciendo eso, a veces uno tiene demasiado aire y se eleva un poquito y se marea. Yo al principio pensé que era eso, y no era eso. Era una conexión, yo sentía una energía muy distinta por estar cantando dentro de un, digamos que, contexto religioso dentro de lo que estaba haciendo, pero no era religioso, era Dios, mejor, me corrijo. Y sentí esa conexión. Tuve que parar de grabar y llamé a Adriana Lucía. Y Adriana Lucía estaba obviamente muy conectada con eso. Y además Adriana Lucía canta en iglesias cristianas y todo, y le dije, mira, te tengo que decir lo que me acaba de pasar y no encuentro más persona a quien contarle eso que tú, porque tú me vas a entender. Y ella se ríe y me dice, sí, eso pasa, sí, eso me pasa, yo he sentido esto, tan. Entonces, esa conexión con la religión y con Dios y con todo está presente, la música me ha ayudado para sentirla. Y además, termino diciendo esto. Muchas veces me han preguntado que cómo se le ocurre a uno componer tanto melodías como armonías, como cosas. Una amiga mía decía algo que he venido parafraseando durante más de 20 años. Y es esta idea de que todo existe y todo está allá afuera. Y las melodías y lo que uno vaya a hacer en la música, Dios se lo sopla a uno al oído. Y eso es una forma en que yo puedo interpretar y justificar por qué si yo me siento enfrente a un piano, toco un acorde y no el otro. Total. ¿Por qué se me ocurre esta melodía y no esta? Porque si cojo la guitarra empecé a hacer esto. Alguien me sopló que tenía que irme por ahí, y siempre he sentido que esa es la conexión y me encanta que tenga que ver con la música. Parece increíble que me hayas hablado de eso, porque hoy me pasó algo increíble y lo iba a notar en este momento. Llegué a trabajar y les dije, coloquen música de Navidad.
Y entonces me pusieron música de Navidad, pero era en inglés, entonces, en español. Entonces me pusieron villancico. Y dije, no, música de Navidad, no villancico, músicas de Navidad en español. Entonces, ¿qué ponemos? Que no tengo ni idea. Y entonces buscaron y me pusieron otra cosa y dije, no, ese es villancico. Y no se pudo. El dilema no se pudo resolver. Eso hay uno, ¿qué busco yo ahí, José? Pero mira, ese es un dilema, es en parte porque hice ese disco con John, precisamente porque no es fácil. Yo que conozca, hay mucha gente que hace discos de Navidad y versiones de Navidad. Luis Miguel ha hecho versiones de Navidad, pero son unas producciones un poquito más enérgicas y típicas de la producción de Navidad. Y yo sé que tú cuando dices eso te puedes estar imaginando más como las canciones tradicionales americanas de Navidad que pueden llevar esa nostalgia, esa melancolía de recogimiento y todo eso, y eso no lo tenemos en español. El disco que yo hice de John son esas canciones, pero en español. Wow. Y las hicimos en un ámbito mucho más de jazz y de blues para que tuviera también como esa cadencia, como más lenta, como melancolía, aunque obviamente el disco abre con una canción. La canción esa que hace, por ejemplo, Mariah Carey, la de All I Want for Christmas Is You, la típica, que es una maravilla y lo pone uno muy contento. Nosotros lo hicimos en español, pero con Big Band y en una versión completamente distinta. Pero yo siempre tenía esa preocupación. Si yo quiero oír esto en español, ¿qué puedo oír? Vos veis, los venezolanos han hecho, ellos son increíbles, o eran increíbles, y hicieron varios discos de Navidad y tienen unas cosas muy lindas, pero que están muy cerca a los villancicos y a canciones tradicionales. Y eso es muy lindo y bien hecho, es increíble, ¿no? A mí no me gusta tanto las novenas me divierten las novenas cuando uno canta y todos los villancicos, pero no es que me guste pues cantar el tuki 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 tuki, ¿no? Eso no. No, prefiero las otras canciones. Entonces, moraleja para esta Navidad, busca Navidad de Jon Secada, la portada es azul, lo hice yo, y te aseguro que vas a encontrar eso que estás buscando. ¿Qué sientes? Es que hay que sentir algo, o sea, no tienes que sentir algo. Cuando yo veo que a veces le dices, no a este muchacho, que no. Y le dices, sí, es a otro. Y yo dije, ¿qué sentirá José? No en ese instante, yo sé que en ese instante tú no sientes nada, porque eso toca hacerlo, toca X o Y. Pero después que llegas solo y sale tu hijo y tú estás ahí, te sientas y comes, ¿qué sientes ahí? Hay noes que duelen. Hay unos que son ricos de dar. ¿Ah, sí? Sí, porque hay gente, a ver, empecemos por el principio. Hay gente que genuinamente llega con el sueño, con la humildad de enfrentarse a un escenario abierto con gente que ya está en la industria, a mostrar lo que sabe hacer, a ser evaluado. Ese proceso es natural, es de verdad, hay miedos entendibles y todo. Y cuando uno da no como respuesta ahí, ese no puede doler porque uno dice, es que es el sueño, yo entiendo eso, yo sé, lo que pasa es que no tiene el talento, me dolió, hubiera querido que siguiera, pero no me sirve para el programa. Estoy haciendo un programa de televisión que es para entretener y aquí no podemos hacer nada. Pero hay gente que llega hasta el día de hoy pretenciosa, creyendo que va a saber más que nosotros a la hora de decir algo, con lo cual, y pueden saber más que uno, pero entonces si saben más que uno, ¿para qué vienen al programa? ¿No? Entonces, esa gente que genera un ambiente negativo, desafiante, disruptivo, me encanta. Me encanta ser paciente y tolerar hasta el punto en que le digo, ¿sabe qué? Se acabó, usted no sirve, este no es el lugar, chao. Puede que lo diga así, puede que lo diga de otra manera. Ese no me duele, ¿no? Yo nunca veo el sí o el no como si estoy... Obviamente el sí es más fácil en el sentido de que uno le está dando un paso más al sueño de una persona. Pero yo no puedo dar el no pensando en que estoy acabando, machacando, despichando, aplacando el sueño de alguien que se presentó. Pues eso no... La gente, algunos entienden y algunos no. Y reitero, un programa de televisión es un programa para entretener. Y vamos a entretener con cosas que no tienen el nivel porque vamos a decir cómo se le ocurrió presentarse, o con cosas que tienen una manera
de mostrarse, donde uno puede buscar excelencia o puede buscar hacer que la gente quede boquiabierta y digo, es que esta persona tiene que ganar, ¿cómo no va a ser famosa? ¿Cómo no va a tener carrera? El del medio no sirve para un programa de entretenimiento. El que es más o menos bueno, que más o menos canta, que más o menos se mueve, que más o menos sabe lo que hace, no creo que le sirva a la industria y no le sirve a un programa de televisión. Entonces, obviamente, o sea, yo soy estricto, soy rígido, pero la gente que me conoce sabe que yo mamo gallo todo el santo día. Yo solo puedo trabajar riéndome, echando chistes, con sarcasmo. O sea, el humor negro siempre está presente y nos divertimos hasta o sea, eso me gusta y es parte de mi vida. Pero también soy estricto cuando tengo que hacer, porque soy muy disciplinado, y eso sí lo puedo decir sin problema, ¿no? Entonces, mi tarea es encontrar lo mejor de lo que tenemos. ¿Cómo llegamos a lo mejor? Filtrando, ya, no es más que eso, no es personal. O sea, que no sientes nunca nada. No, sí, los que me duelen cuando uno dice, yo hubiera querido que siguiera, ojalá hubiera seguido, ¿no? La cosa que menos te gusta de José Gaviria. Cuando pierdo un poquito como el control con la rabia que me pueda producir algo. ¿Te da rabia? Sí, me da rabia, pero hay cosas que me dan rabia. Es decir, yo no soy el que va manejando y se me meten y me da rabia y le grito de todo. O sea, todos tenemos nuestro momento, pero ese no es mi problema. Mi problema es que, por ejemplo, en el trabajo, yo trato de ser tolerante y uno con la edad se vuelve pues mucho más racional en ese proceso y decir, listo, sí, voy a juzgar menos, preocuparme menos por esta cosa, tolerar mucho más, ¿cierto? Como hablar la cosa. Trabajo con varias personas que son así y eso lo aprecio mucho. Pero hay cosas que me llenan mi copita de sensibilidad que hacen que yo detone, ¿no? Una de ellas es la mediocridad, por ejemplo, en el trabajo, eso me enloquece. Y la mayoría del tiempo como reacciono a eso simplemente con un carácter fuerte diciendo no por esto, pero hay momentos donde me puedo salir un poquito de casillas y ponerme bravo y de verdad regañar y hacer eso y me arrepiento ahí mismo. Esa parte no me gusta porque el desgaste es para uno, la sensación triste es para uno, no para el otro. El otro, listo, se puede sentir mal y puede pensar que yo soy lo que sea, pero yo quedo afligido con ese comportamiento y el 99% de las veces que eso pasa, yo después resuelvo o llamo y digo, qué pena, cómo me volé con esta vaina tan... no tengo ningún problema en bajar la cabeza y decir esto estuvo mal. Eso no me gusta, pero no pasa tanto, ¿no? La gente me ve a veces como el bravo, el serio, el gruñón, el factor X, el que dice que no, pero yo no, eso no tiene nada que ver. Yo en el programa soy exigente, eso es muy distinto a ser bravo. Simplemente es que uno decir un no con vehemencia y convencido, pues se tiene que decir, o sea, uno no dice el no sonriendo ni echando un chiste. Sí, no. ¿No? Es como es. Es como es, ¿no? Pero eso es una cosa y lo otro es otra. Comida. ¿Tu comida preferida? Hablar de la comida preferida puede ser como que le digan a uno cuál es la canción favorita o el artista predilecto. Porque, a ver, es curioso. A ver, la comida italiana me encanta. O sea, de entrada. La comida mediterránea me encanta. O sea, y está muy cerquita de la italiana, pero hay muchas cosas del Mediterráneo. La comida árabe me encanta. La comida colombiana en muchas cosas me encanta. O sea, a mí el ajiaco me fascina, ¿no? Entonces me encanta. Pero si a mí me dijeran cuál es la favorita y con cuál tengo que vivir, no sabría escoger. Además que en los últimos 8 o 10 años yo he pasado también por facetas curiosas. Cuando estábamos haciendo un programa que se llama Colombia tiene talento, a mí me entra, yo en realidad no siento que pertenezca al espectáculo ni al mundo del entretenimiento, pues de televisión, de manera como muy formal. Es decir, yo no me estoy preparando para mi programa, no estoy cuidando mi físico pensando en que de pronto me llaman para hacer un papel como le toca a un actor o algo así. Entonces, cuando sale el programa, yo, miércoles, ahora tengo que bajar de peso porque si no eso en cámara es la jartera, no me cabe nada, todo me toca cambiar de talla, bueno, lo que sea. Entonces empezó el programa, yo estaba haciendo ese programa con Alejandra Zárate y Paola Turbay. Y empiezo yo y empezamos como la gira buscando talento por Colombia y empiezo yo con la dieta típica que podemos hacer todos, que es decir, no, yo solo voy a comer pollo, pechuga de pollo con ensalada.
Y Paola un día me ve comiendo esa vaina y me dice, qué jartera esa dieta, qué es la vaina, empieza a comer conmigo. Paola cambió su método de alimentación hace muchos años y son pescaterianos o peceterianos o como lo quiera uno llamar, que básicamente uno es vegetariano pero come pescado de vez en cuando. Pero más allá de eso también es la importancia de los jugos y los batidos y las cosas que uno consume, ¿cierto? La ingesta. Entonces entra uno en esa dinámica y yo empecé a comer con ella. O sea, básicamente Paola me hacía el almuerzo. Ella traía para dos y yo me enganché. Y empezamos todos en la casa a comer así. Entonces empezamos ahí con las ensaladas y con la cosa, no sé qué, los jugos. Esa preparación de los jugos que es una maravilla, pero es una lata porque se demora uno después y después limpiar esa máquina de los jugos como queda. Eso no es nada chévere. Entonces duré mucho tiempo con esa vaina, eso es divino, baja uno de peso, siente uno la piel perfecta, no sé qué tan. Empieza a ver la carne de otra manera, los animales de otra manera, y si yo, ¿para qué como carne? ¿Yo por qué estoy comiendo en esta vaina? Y me volví vegetariano solo en algún momento. Y entonces seguimos siendo vegetarianos un rato y hablábamos y todavía a mí me impresionaba ver la carne, o sea, y no era una bobada, se volvió una reacción fisiológica. Uno veía, yo entraba como a la parte del supermercado donde están las carnes y eso, y a mí me daba impresión y me tenía que ir. Me volví vegano. Pero volverme vegano no duró tanto, porque además ser vegetariano también, pero ser vegano es muy difícil porque implica que uno tiene que comer, obviamente muy bien, pero comer mucho lo que uno hace, cocina, consigue, uno está muy consciente de cómo hace la comida, qué consigue, dónde la consigue, si es orgánico, si no, si ha sido alterado o no, ¿cierto? Si es suficiente proteína o no, cómo son, o sea, la ingesta se vuelve importante de una manera casi que uno tiene que estudiarla y empezamos a estudiar. ¿Qué vitaminas nos falta? Que no vamos a tener deficiencias por aquí, que lo uno, que lo otro. Se empieza a volver complejo. Y eso puede ser una rutina de vida y tengo amigos que lo hacen súper bien, perfecto. Pero yo no aguanté tanto por ese lado y todo dijimos, bueno, no, me hace falta el queso, volvamos al queso. Entonces, vegetariano otra vez. Y después volví retrocediendo y empecé pescateriano otra vez. Y para mí ya se volvió una cosa fisiológica, yo no podía, tantos granos, tanta cosa que estábamos comiendo que me encantaba y todo, me irritaba mucho y después de 8 o 10 años volví a la carne. Entonces, sí, volví. Entonces, hace unos años me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, no, pues un salmón y una cosa así, o una ensalada con quinoa de esta manera, unos sándwiches vegetarianos que yo hago, no sé qué. Pero hoy en día, por ejemplo, hoy comí carne y hacía rato no comía carne y la disfruté, ¿no? Entonces, ha cambiado la filosofía, pero ha sido a conciencia, ¿no? Como lo he estudiado, lo he visto, he tenido como mi apreciación sobre la parte ecológica y el impacto ambiental y todo eso, y eso ha manifestado también ciertos cambios y todo. Pero de manera irresponsable y todo, yo te diría, la italiana fácilmente está en el top 3 ahí y podría vivir de eso sin problema. ¿Dónde se queda la japonesa? Yo no soy mucho de sushi y de esa comida, o sea, me gusta y todo, pero yo no soy de esas personas que dicen, tengo que ir a comer sushi. No, ni 5. Me gusta la comida vietnamita y me gusta la tailandesa, me gustan muchas comidas en el mundo, pero sobre todo me gusta la comida italiana si me la puedo comer en Italia. Porque es que es otra preparación, son otros ingredientes, es otra sensación y además que es real y más casero y todo, ¿no? Y depende de donde uno vaya. Por ejemplo, una de las cosas que me encanta de Colombia es que se come muy bien en muchas ciudades, ¿no? Entonces yo no tengo quejas por ese lado, simplemente que es otra experiencia, ¿no? Pero es una maravilla. ¿Cuál es el sitio más bello que has visto en la vida? Para mí todo en la vida son experiencias. Yo te hablaba hace un rato de viajar por Colombia. Yo me acuerdo que yo viajé en carro por Colombia hasta la costa cuando tenía 24 años y yo descubrí Colombia, ¿no? Y yo veía unos paisajes, yo decía, o sea, yo que crecí en Europa y en Estados Unidos y yo veía unos paisajes que no sabía que existían y yo me enamoré de ese paisaje y sé que Colombia tiene unos paisajes pero asombrosos y de las cosas más lindas que he visto. Con el tiempo que uno crece y las experiencias van cambiando, llega uno al momento como de esa edad adulta donde uno puede coger un carro e irse por otras partes del mundo, como manejar por el sur de Francia o manejar por Italia. Y yo veo eso y digo, esta vaina es de locos, ¿no? Es de locos. Mis papás vivieron en Grecia y Grecia es increíble. Mis papás vivieron en Praga, Praga es increíble. Hace poco estuve haciendo un paseo por la costa oeste de Estados Unidos entre Los Ángeles y San Francisco
Y esa es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Pero a la vez te lo puedo poner de una forma más emocional también, y es que el día que nació mi hijo, estar en ese hospital, ese era el lugar más lindo en el que yo podía estar. Entonces, de nuevo, son experiencias, y además que siempre estoy buscando nuevas experiencias en ese sentido, porque yo no paro de ser agradecido y de ser optimista con que voy a seguir descubriendo cosas que sean más lindas o mayores o mejores de lo que yo ya conozco. ¿Piensas en el futuro o eso no está en tu pensamiento? A ver, son dos cosas. Yo te decía hace un rato que yo vivo en el presente, y me parece que hay que tener conciencia de vivir en el presente, porque si no se le va al presente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tiene que ser racional, porque es difícil de manera como intuitiva quedarse en el momento, porque distraerse es fácil, ¿cierto? Le da a uno hambre y está pensando en la comida que va a cocinar en 1 hora o en 20 minutos, ¿cierto? O mañana. Exacto, ese es el futuro. El presente es ahorita acá sentados. Pero a la vez, yo sí tengo el futuro, digamos, como no diría qué metas, sino ideales. Y vuelvo al cuento de que pensaba cuando chiquito que el mundo era mío, porque pienso que todo es posible. Entonces el futuro puede ser que, no sé, que yo me vaya a vivir a la ciudad que más me gusta, ¿cierto? A Nueva York. A Nueva York, por ejemplo. O a París. O en París. Y de pronto acabas en Puerto Colombia, que me encanta, ¿no? Pero entonces tengo que pensar en el futuro para eso, y además para construirlo, y para traerlo, y para ver cómo hago que eso suceda. Pero no me paso el tiempo pensando en cómo será que hago esta cosa, porque además yo creo que uno pierde mucho tiempo en ese proceso. No se ocupa de lo que tiene que hacer por estar pensando en que es que mañana tengo que... No sé. Parte de lo difícil de vivir uno, yo creo hoy en día, al ritmo que va la sociedad, es uno aprender a manejar su ansiedad, la ansiedad que todos tenemos a nuestra propia manera. Esa ansiedad de pensar, es que tengo tanto que hacer mañana, pues listo, pues mañana lo hace. Sí, pero llegar a eso es difícil, porque es que a todos nos pasa, uno se acuerda de eso y empieza el estómago como que, miércoles, si no hice esto. Pero es complejo el tema, muy complejo. Pero no le botas demasiada corriente. No, para nada, para nada. O sea, lo tengo como un ideal, está en el imaginario, de vez en cuando me acuerdo, en algún viaje me puede traer a cuento eso, y lo que sí pasa es que el futuro, obviamente ese pensamiento de futuro sea orgánico, de manera que pueda cambiar en cualquier momento. Yo te puedo decir que quiero vivir en Nueva York, que es la ciudad que más me gusta en el mundo, eso lo puedo asegurar hoy. Pero si mañana hago el viaje de mi vida al lugar que yo no sabía que existía y encuentro la vaina y digo, acá es donde siento paz, y mañana me vengo para acá, el futuro cambió. Entonces no tengo por qué ponerme a pensar en eso, ¿no? Y si mañana me toca cambiar de ciudad y cambiar los planes, los cambio. Yo creo que la vida tiene que tener ese dinamismo para que permita los cambios y no estar uno aferrado como a cosas tan marcadas que no permitan que uno se salga pues, de la línea que uno trazó. Total, total. ¿Cuál es la persona más feliz que has conocido? En este momento solo se me ocurre esta persona, porque además hay gente que yo no tengo la seguridad, uno nunca tiene la seguridad si la persona es feliz o si es risueña o alegre, o está proyectando eso al universo, entonces no hay forma de saberlo. Pero hay dos cosas dos circunstancias y momentos que se me vienen a la mente. Una, la mamá de un amigo mío del colegio, de Pedro Bachmann, que me acuerdo, yo creo que la traté 2 veces. Y me acuerdo que estando en la casa de ellos, en Teusaquillo, sí, creo que era en Teusaquillo. Bueno, una mesa grande, la mamá se reía de la manera más linda posible y se reía de todo, de lo que ella decía, de lo que decíamos nosotros, de cosas de la vida, de cosas divertidas, de lo que fuera. Y me acuerdo que sus líneas de expresión de la cara era por reírse. Yo tenía 17 años por ahí cuando la conocí y me ha impactado hasta el punto que me estoy acordando, y yo no la conozco lo suficiente o no la conocí lo suficiente para saber si de verdad era feliz o no, pero siento que sí, y tengo esa imagen que me acompaña, porque ver gente con líneas marcadas en la cara por sonreír y reírse es una maravilla. Y al mismo tiempo, mi segundo ejemplo, afuera de mi apartamento y en camino a mi estudio quedaba como a, no sé, 3 o 4 cuadras del apartamento. Miami. No, acá en Bogotá.
Y entonces salía yo a caminar todos los días, y entonces para ir al estudio, fabuloso, porque eran 5 o 10 minutos caminando, hacía una parada técnica, me tomaba un jugo, un café, lo que fuera. Y en la esquina, cerca de mi casa, estaba el señor que cuidaba los carros, ahí en la esquina, y que no era contratado obviamente, pero esa era su esquina. Y este señor, que se veía que era una persona supremamente humilde, era un tipo súper orgulloso de su presencia, porque siempre estaba impecable. El pantalón le quedaba muy alto, ¿cierto? O sea, le sobraban por ahí 25, 30 centímetros a los tobillos. Siempre estaba como con el pelo, no sé si engominado o con agua que se echaba todo el tiempo, súper bien peinado, un tipo por ahí de 55, 60 años. Corbata la mayoría del tiempo y si no con su chaquetica cerrada. No importa el tiempo que estuviera haciendo, el clima, yo siempre sentía que si pasaba por ahí, este señor me iba a sonreír y me iba a desear un buen día. Y siempre pasaba. Y no me decía ni señor José, ni señor Gaviria, ni nada. Me sonreía con una sonrisa genuina y el tipo me deseaba un buen día. ¿Cómo está? Yo, ¿usted cómo está? Bien, bien, todo súper bien, no sé qué tal. Y siempre pensé que esa era una persona, yo no sé si era feliz o no, pero que estaba proyectando felicidad, sí, y eso cuenta para mucho. ¿Cuál es la parte en el momento de armar tu look diario al que más le botas corriente? Antes de la pandemia, bueno, más allá, antes de casarme, yo era muy de botas de cuero, chaquetas de cuero, y ya, eso me definía lo que me iba a poner. Botas de cuero, chaqueta. Chaqueta de cuero y lo demás era listo, qué jean está, qué camiseta está o qué saco, y se acabó. Se casa uno, tiene un hijo y eso empieza a cambiar porque además la rutina y el tiempo de uno estar con un hijo hace que a uno le importe 5 esa vaina. Y más, yo estaba en ese momento como pues en clima tropical, donde no había que ponerse chaquetas ni botas, entonces eso se fue colando. En la pandemia me pasó algo curioso que te estaba comentando antes de la entrevista, que marcó eso de lo que estamos hablando. Llega la pandemia, llega el encierro y yo estoy en Barranquilla donde mis suegros y no me puedo mover de esa casa. Y yo me había ido con un maletín, con 2 camisas negras, 2 camisetas negras, una pantaloneta y una pijama. Y me quedé 3 meses con eso. Al mes y medio, para ser justos, logré que me mandaran más camisetas negras. Y entonces, como a todos en la pandemia nos entró, espero y supongo, cierta introspección. Se está acabando el mundo. De pronto nos morimos todos con una gripa. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Dónde va a haber trabajo? El valor de las cosas, etcétera. Todo lo que uno pueda pensar, hay que ser austero, todo eso. Y en ese pensamiento se suma a que tengo solo 2 camisetas negras. Y me quedo ese tiempo y a partir de ese momento, yo que siempre me he vestido, pues digamos, por preferencia de negro, pero pues tenía otros colores en mi paleta, en ese momento se me empieza a volver lógico no preocuparme por la vestimenta, porque de pronto el mundo se va a acabar como lo conocemos. Y todo se me vuelve práctico. 2 años después de eso, el 95% del tiempo estoy de negro. La mayoría del tiempo en mi estudio estoy en sudadera, estoy con, digamos, lo único que no es negro son los tenis. Y entonces ya no me fijo tanto en eso, porque tengo mucho de lo mismo. Puedo tener 20 camisetas negras y digo, listo, ¿qué camiseta está lista? Esta sudadera negra no sé qué tan, y hoy me siento de tenis, hoy me siento de sandalias. Y se acabó el cuento. Ya cuando uno cambia de clima y está en sitios donde uno se tiene que poner chaquetas y abrigar más, digamos que acá le paro un poquitico más de bolas a eso. Pero soy claramente otra persona 15 años después y no me fijo tanto en esa vaina y es lo que tengo en el armario, ya tengo casi menos, tengo muchas menos chaquetas, muchas menos botas y me pongo lo que hay ahí me sentí y como la mayoría es negra no tengo problema. Yo veo que le botas corriente a las gafas, Sí, ¿o no? Sí, a ver, son 2 razones. Primero, digamos que la razón principal es que me molesta mucho la luz. Soy fotosensible o no sé cuál sea el término técnico y adecuado para esto, pero
cuando yo me gradué de arquitectura fui a que me revisaran los ojos y entonces la oftalmóloga en ese momento me dijo, mire, hay una cosa que pasa con la gente que diseña, los arquitectos, los ingenieros, y obviamente esto suena al año de UPA porque ya nadie hace casi en papel mantequilla todo lo que hay que hacer en una mesa de dibujo, con la luz aquí, con todo eso. El reflejo de las luces en el papel mantequilla le va poco a poco quemando uno el ojo. Entonces la sensibilidad se adquiere con el oficio también. Y lo otro es que me acostumbré a eso, como me molestaba, siempre tenía gafas por fuera y a veces empecé a tener gafas en interiores y me acostumbré. Y eso lo empecé hace, no sé, 25 años. Hoy en día uso gafas oscuras, me gusta la luz más tenue, mi estudio es oscuro, o sea, las paredes de mi estudio son grises, oscuros, son maderas oscuras, todo. A mí me gusta eso para poderme como meter, la introspección es importante y los colores me ayudan con eso. Entonces es natural para mí como tener una luz, cierto, filtrada. Mi día tiene que ser filtrada y lo filtro con mis gafas y me gustan los modelos que me gustan, que son en la mayoría el mismo, el mismo marco, y lo uso. Entonces son esa sensibilidad y la idea de tener filtrada un poquito esa realidad donde la luz es un poquito más abajo, todo se ve un poquito más bonito y más claro, y eso sí hace parte del vestuario todo el día. Normalmente estoy en un ambiente muy tranquilo contigo en esta entrevista y en esta conversación y ni siquiera estoy pensando en la luz. Si estuviera de una manera más tensa o de trabajo ahorita donde tengo que estarme moviendo y todo, la luz me afectaría mucho más y probablemente tendría gafas puestas. Hombre o mujer, vivo o muerto, con el que te gustaría un día sentarte a tomar café y hablar de música. Si fuera por hablar de personajes de música clásica que admiro por razones particulares, me fascinaría sentarme con Mozart o con Bach a hablar de música. Más que todo hablar de su música y hablar de muchas cosas que me causan curiosidad dentro de la genialidad de todo lo que crearon. Que son músicos para mí que no son densos pero virtuosos y en esa cierta liviandad que puede haber en algunas de sus obras está una magia increíble, así como hay cosas pues que son impresionantemente complejas. Me fascinaría hablar con ellos, pero sobre todo para oírles los cuentos, no para yo opinar porque no tengo nada que opinar. Mozart y Bach. Sí, Mozart y Bach. Pero digamos que una de los artistas que a mí me cambió, o no me cambió, pero me influenció mucho a la hora de empezar a producir, es el inglés Peter Gabriel, ex integrante de Genesis, que desde que salió de Genesis, su proyecto se convirtió en una cosa impresionante. A mí me influenció no tanto en el resultado de la música, porque mi música era mucho más liviana de lo que él estaba haciendo, pero sí la manera de enfocar texturas en la música, de trabajar con lo que en música se llaman, en esa época sobre todo, que eran loops, que son partes como compases de música, de ritmos y sonidos y mezclados y editados, y todo lo que él empezó a hacer fue increíble y yo creo que a mucha gente le impactó. A mí me encanta todo lo que ha hecho, él me encanta, lo he visto en concierto, pero yo muchas veces he pensado, porque como a mí me llegan para que se tomen una foto conmigo o que les firme un papel o que les oiga un demo, yo siempre, digamos que me ha impactado lo que uno siente cuando quiere que alguien al que uno aspire ser o que esté dentro de algo que a uno le guste, pues que uno quiera interactuar con esa persona, le firme un pedazo de papel, que le diga cosas, siempre me ha parecido muy curioso. Lo aprecio, lo admiro, sobre todo cuando la gente se acerca a decir cosas lindas de la nada, eso que no ha pasado mucho. O sea, digamos que de todas las personas que se me han acercado a pedir o fotos o autógrafos o decir cosas en los últimos 17 años, yo no creo que haya más de 5 personas que se acerquen solo a decir cosas buenas. No que los demás digan cosas malas, ¿no? Pero es el caso. Pero el caso es que como conozco esa experiencia, muchas veces me he preguntado, yo como fan de Peter Gabriel, ¿qué hablaría con él? ¿Yo qué tengo que aportarle a esa conversación? Y no es que tenga miedo,
pero tengo claro dónde estoy parado yo y dónde está parado él. Entonces, lo que sí te diría es que si la conversación para tener un café es para oír un 90% y hablar un 10%, ahí sí la tendría. Si no hablar. Eso está chévere. Sí, oír y aprender. Tú eres chévere, José. Te lo agradezco, tú también. No, es en serio.